Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca de las fiestas de Israel y los años especiales. Al igual que ocurre con cada libro del Antiguo Testamento, cada una de las 7 fiestas solemnes de Israel es una sombra de lo que había de venir y por lo tanto símbolo del nuevo pacto. Además de las 7 fiestas solemnes hay 2 años especiales, el año sabático y el año de jubileo. Veremos también 2 fiestas adicionales que se sumaron a las 7 fiestas tradicionales y que son las fiestas de Hanukkah y de Purim. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. Las 7 fiestas del Señor están repletas de simbolismo y ameritan un cuidadoso estudio. Es importante notar el orden de estas 7 fiestas porque nos dan el calendario profético tanto para Israel como para la Iglesia. El año religioso empezaba con la Pascua, la cual es un cuadro de la muerte de Cristo. Al día siguiente del sábado pascual, es decir, un domingo, los israelitas celebraban la fiesta de las primicias, que es un cuadro de la resurrección de el Señor de entre los muertos. La semana siguiente a la Pascua se dedicaba a la fiesta de los panes sin levadura, cuando se eliminaba toda levadura de las casas. Esto ilustra la santificación de los creyentes al quitar el pecado de sus vidas. Todo esto ocurría en el primer mes del año llamado Nisan. 50 días después de la fiesta de las primicias está el Pentecostés del Nuevo Testamento, la llegada del Espíritu Santo sobre la Iglesia. En el 7º mes, llamado Tishri, se celebraban 3 fiestas más. Abría el mes la fiesta de las trompetas, recordándonos de la reunión del pueblo de Dios cuando el Señor vuelva. El 10º día era el día de la expiación, o Yom Kippur, ilustrando el limpiamiento del pueblo de Dios. Y desde el 15º día hasta el 20º, los judíos celebraban con gozo la fiesta de los tabernáculos, que es un símbolo de las bendiciones del reino futuro. El pueblo de Dios es un pueblo esparcido que debe reunirse, un pueblo pecador que debe limpiarse y un pueblo sufriente al que se debe dar gozo. El largo periodo, alrededor de 3 meses, entre el Pentecostés y la fiesta de las trompetas, habla de la presente edad de la Iglesia, cuando Israel se ha dejado a un lado debido a que rechazó a su Mesías. La Pascua marca el nacimiento de la nación de Israel y su liberación de la esclavitud. Este gran suceso también es símbolo de Cristo y de su obra en la cruz, conforme lo podemos ver en Juan 1:29, 1 Corintios 5:7 al 8 y 1 Pedro 1:18 al 20. Como muchos saben, Dios comisionó a Moisés para que libere a su pueblo Israel de Egipto ante la negativa de Faraón, y antes de la 10ª y última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, Dios envió 9 plagas sobre Egipto. Las recordamos: las plagas de sangre, de ranas, de piojos, de moscas, las plagas en el ganado, las úlceras, el granizo, la plaga de langostas y la plaga de las tinieblas. La paciencia de Dios con Faraón se agotó y su juicio final, que fue la muerte de los primogénitos, era inminente. En Éxodo 11:1 al 5 podemos leer: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Nótese que la muerte vendría a todos los primogénitos, según Éxodo 11:5. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, según Romanos 3:23, y la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. Dios especifica que el primogénito morirá, y esto habla del rechazo de Dios a nuestro primer nacimiento. Mientras no se conviertan, todas las personas son primogénitos, lo cual significa que no han nacido otra vez en los términos de Juan 3:3. Desde el punto de vista humano, no hay diferencia entre el primogénito de Egipto y el de Israel. La
La diferencia fue la aplicación de la sangre del cordero sacrificado en el dintel sobre la puerta y en los postes laterales de las casas de los israelitas. En Éxodo 12:7 podemos leer: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. En Éxodo 2:12 al 13 podemos leer: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En Éxodo 12:21 al 23 podemos leer: y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre del cordero sacrificado debía untarse en la puerta de la casa. La palabra lebrillo puede significar umbral, de modo que la sangre del cordero quedaba en el lugar hueco del umbral. La sangre se aplicó al dintel sobre la puerta y en los postes laterales. Cualquiera que entraba o salía de la casa pasaba por la sangre. Cristo fue sacrificado en el día 14 del mes de Nisán, justo cuando los corderos pascuales se estaban ofreciendo. La sangre del cordero pascual es símbolo de la sangre de Cristo. Todos somos pecadores, pero los que hemos confiado en Cristo estamos bajo su sangre, y esta es la más importante diferencia entre los cristianos y el mundo incrédulo, el mundo inconverso. Hablemos ahora del Cordero Escogido. Los judíos tenían un calendario civil y religioso, y la Pascua marca el principio de su año religioso. Según Éxodo 12:1. La muerte del Cordero marca un nuevo comienzo, así como la muerte de Cristo lo hace para el pecador que cree. Este cordero, antes de ser sacrificado, debía seleccionarse en el 10º día, según Éxodo 12:3, e inmolarse entre las 2 tardes del día 14 y 15 del mes de Nisán, conforme lo podemos ver en Éxodo 12:6. Así Cristo fue el Cordero ordenado desde antes de la fundación del mundo. En primera de Pedro 1:20 podemos leer: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ese cordero escogido tenía que ser sin mancha, ¿no? El cordero debía ser macho y sin mancha, un símbolo del perfecto Cordero de Dios en quien no hay mancha ni contaminación. En Éxodo 12:5 podemos leer: el animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y en 1 Pedro 1:19 podemos leer: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero escogido debía ser probado. Desde el 10º día, donde eran seleccionados, hasta el día 14, donde eran sacrificados, la gente vigilaba a los corderos para asegurarse de que eran satisfactorios. De igual manera, Cristo fue probado y observado durante su ministerio terrenal, en especial durante la última semana antes de ser crucificado. Hablemos ahora del cordero inmolado. Un cordero vivo era una cosa hermosa, pero no podía salvar. No somos salvos por el ejemplo de Cristo, su vida, sino que somos salvos por su muerte. ¿Por qué debía derramarse sangre? Por lo que dice Hebreos 9:22, donde podemos leer: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Y en Levítico 17:11 podemos leer, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Matar un cordero parecía necio a los egipcios. Egipto es símbolo del mundo, recordemos. Pero siempre fue la manera de Dios para traer salvación. En 1 Corintios 1, 18 al 23 podemos leer: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En Éxodo 12:8 al 11 podemos leer: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. A menudo descuidamos esta importante parte de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura. La levadura es símbolo del pecado, trabaja en silencio, corrompe e hincha y solo se quita con fuego. Los judíos tenían que quitar toda levadura de sus casas en la temporada de la Pascua, y durante 7 días no podían comer pan leudado. La fiesta de los panes sin levadura es símbolo de varias cosas. Es símbolo del pueblo de Dios limpiándose del pecado en su vida. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 7:1, donde podemos leer: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y la fiesta de los panes sin levadura también es símbolo del pueblo de Dios alimentándose del cordero para tener fuerza para el viaje. La sangre del cordero fue suficiente para salvar de la muerte, pero la gente tenía que comer del cordero para recibir fuerza para su viaje y peregrinaje. La salvación es apenas el comienzo. Debemos alimentarnos en Cristo si hemos de tener fuerzas para seguirle. Los cristianos somos peregrinos, siempre listos para las órdenes del Señor de avanzar. En Éxodo 12:11 podemos leer: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. El cordero debía cocerse al fuego, lo cual habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Nada debía dejarse para más tarde. Ninguna sobra puede satisfacer al creyente, porque necesitamos un Cristo entero. Necesitamos una obra completa en la cruz. Incluso más, las sobras pueden dañarse, y esto arruinaría el tipo, porque Cristo no vio corrupción, de acuerdo a lo que dice Salmos 16:10. Es triste, pero demasiadas personas en la iglesia reciben el cordero como salvación de la muerte, pero no se alimentan todos los días del cordero.
En Levítico 23, 9 al 14 podemos leer: Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Esta fiesta estaba reservada para la tierra de Canaán, es decir, para la tierra prometida, cuando la gente tendría campos y cosechas. Sería imposible celebrar tal fiesta en el desierto. El día después del sábado pascual, domingo, el primer día de la semana, el sacerdote mecía la primera gavilla de trigo ante el altar como una señal de que la cosecha completa pertenecía al Señor. Este es un símbolo de la resurrección de nuestro Señor, puesto que Pablo le llama las primicias. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 15, 20 al 21, donde podemos leer: Mas habrá Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Adorar en el día del Señor, el domingo, no fue una invención de la iglesia como muchos creen, ya que, como podemos ver, estaba escrito en el calendario de Dios siglos antes. En Levítico 23, 15 al 16 podemos leer: Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. La palabra Pentecostés significa 50, y precisamente 50 días después de la resurrección de Cristo vino el Espíritu Santo, según Hechos 2. Durante 40 días Cristo ministró a sus discípulos, lo cual lo podemos ver en Hechos 1:3, y durante otros 10 días ellos oraron y esperaron a que llegara el Pentecostés. En Levítico 23, 17 podemos leer: De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. La ofrenda del nuevo grano, de acuerdo a Levítico 23, 16, se componía de 2 hogazas de pan, lo cual simboliza a los judíos y a los gentiles bautizados en un solo cuerpo, esto es la iglesia, por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 12, 13 podemos leer: Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ahora se permite la levadura, lo leímos en Levítico 23, 17, lo cual es símbolo de que hay pecado en la iglesia de hoy. El sacerdote presenta ahora 2 panes y no gavillas de trigo, conforme el Levítico 23, 20, porque ahora los creyentes han sido unidos en Cristo por el Espíritu, conforme lo vimos en 1 Corintios 12, 13. Es después de Pentecostés que tenemos la larga brecha cuando no hay fiestas. Hay 3 fiestas en el primer mes de Nisan y 3 en el 7º de Tishri, con Pentecostés entre ellas. Tenemos la Pascua, primicias y panes sin levadura. Luego está Pentecostés y después vienen la fiesta de las trompetas, el día de la expiación o Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos. Esta larga brecha habla de la presente edad, es decir, de la era de la iglesia. Israel ha rechazado al Cordero, por lo que no puede recibir al Espíritu Santo hasta que no reciba al Mesías. Israel está esparcido por el mundo, por lo que no tiene ni templo, ni sacerdocio, ni sacrificio, ni rey. ¿Cuál es su futuro? Se ve en las siguientes 3 fiestas.
En Levítico 23, 23 al 25 podemos leer: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Como nación a Israel se le instruía mediante las señales de los sacerdotes que tocaban las trompetas, conforme lo podemos ver en Números 10. La fiesta de las trompetas ilustra la reunión de Israel cuando las trompetas de Dios los llamarán desde los extremos de la tierra. En Isaías 27, 12 al 13 podemos leer: acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. En Mateo 24, 29 al 31 podemos leer: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta otro. Pero las trompetas no solo se tocarán en la segunda venida de Cristo, conforme lo acabamos de ver en Mateo 24, 29 al 31, sino también en el rapto de la iglesia. Vamos a ver dos pasajes típicos que hablan de rapto. Uno es 1 Corintios 15, 51 al 52 y el otro es 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, donde veremos que en el rapto habrá toque de trompeta. En 1 Corintios 15, 51 al 52 podemos leer: he aquí os digo un misterio, dice Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17 podemos leer: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Los judíos tocaban la trompeta para congregar a la asamblea, y esto es lo que nuestro Señor hará cuando reúna en el rapto a sus hijos. Los judíos también tocaban trompetas para la guerra, y una vez que Jesucristo haya sacado a todos sus hijos de la tierra, mediante el rapto, declarará la guerra a las naciones. En Israel, a lo largo del año, el pecado se expiaba, es decir, se cubría, de la siguiente manera. En primer lugar, se sacrificaban diariamente 2 corderos sin defectos de un año, uno a la mañana y otro a la caída de la tarde, por los pecados del pueblo. Esto surge de Éxodo 29, 38 al 46 y de Números 28, 1 al 8. Más todo un sistema de ofrendas compuesto por los holocaustos, que podemos ver en Levítico 1, 1 al 17, las ofrendas, que podemos ver en Levítico 2, 1 al 16, las ofrendas de paz, que podemos ver en Levítico 3, 1 al 17, las ofrendas por el pecado, que podemos ver en Levítico 4, 1 al 35 y 5, 1 al 13, y las ofrendas expiatorias, que surgen de Levítico 5, 14 al 19 y 6, 1 al 7.
El día de la expiación o Yom Kippur era un día anual de ayuno y aflicción en el cual se expiaban, es decir, se cubrían los pecados que no se hubieran cubierto a lo largo del año por medio del sistema de sacrificios y ofrendas señalados anteriormente, es decir, por los 2 corderos que se sacrificaban todos los días y todo el sistema de ofrendas que mencionamos. El sacerdote debía estar solo. Esto lo podemos ver en Levítico 16-17, donde podemos leer: ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él, es decir, el sumo sacerdote, entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Ningún levita podía ayudar en este importante rito. El sumo sacerdote tenía que oficiar solo. Así ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, conforme lo podemos ver en Hebreos 4, 14 al 16. Solo él pudo pagar el precio por el pecado. Su nación lo rechazó, sus discípulos lo abandonaron y huyeron, y el Padre lo desamparó un instante antes de morir en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo resolvió solo la cuestión del pecado de una buena vez y para siempre. El sacerdote tenía que dejar a un lado sus gloriosos vestidos. En Levítico 16:4 podemos leer: se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esto es un símbolo de la venida de nuestro Señor a la tierra como un ser humano. Dejó a un lado los ropajes de su gloria y tomó la forma de siervo, como lo escribe Pablo en Filipenses 2:6 al 8, donde podemos leer: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hablemos ahora del lugar santísimo. En el lugar santísimo, que era el lugar más sagrado del tabernáculo y que se encontraba al final del mismo y después de un velo, se encontraba el arca de la alianza. El arca de la alianza contenía en su interior las tablas con los 10 mandamientos. La parte superior del arca, donde había 2 querubines enfrentados con las alas desplegadas, se llamaba propiciatorio, y sobre el mismo el sumo sacerdote vertía la sangre de los animales que habían sido sacrificados. Sobre el arca, a su vez, se manifestaba la gloria de Dios como una luz llamada Shekinah. De este modo la sangre quedaba entre las tablas cuyas leyes habían sido transgredidas y la gloria de Dios, la Shekinah. Al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote, es decir, Aarón y sus sucesores, y no en todo momento. Esto lo podemos ver en Levítico 16:2, donde podemos leer: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo
3 veces. La primera con el incienso, que es símbolo de la gloria de Dios. Esto lo podemos ver en Levítico 16, 12 al 13, donde podemos leer. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. El incienso precedía a la sangre, porque el propósito de la salvación es glorificar a Dios, según lo podemos ver en Efesios 1, 6, 12 y 14. Jesús murió no solo para salvar a los pecadores perdidos y darles vida, sino para que Dios fuera glorificado, conforme lo podemos ver en Juan 17, 1 al 5. La segunda vez que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo era con la sangre del sacrificio por sí mismo. Esto lo podemos ver en Levítico 16:6, donde podemos leer: y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí por su casa. En Levítico 16:11 podemos leer: y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Y en Levítico 16:14 podemos leer: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Y la tercera vez que entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo era con la sangre derramada por el pueblo. En Levítico 16:5 podemos leer: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. En Levítico 16:7 al 10 podemos leer también: después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y en Levítico 16:15 podemos leer: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo primero con el incienso, conforme lo vimos en Levítico 16, 12 al 13. Después regresaba a rociar la sangre del becerro por su propio pecado y el de su casa, conforme lo vimos en Levítico 16, 14. Y finalmente tomaba el macho cabrío designado para morir, el de Levítico 16, 9, y lo mataba como una ofrenda por el pecado del pueblo, y entraba al lugar santísimo por tercera y última vez, llevando la sangre del macho cabrío para rociarla sobre el propiciatorio y así cubrir los pecados de la nación, conforme lo vimos en Levítico 16, 15. Luego llegaba el turno del macho cabrío que había quedado vivo. Recordemos que había 2 machos cabríos sobre los cuales se habían echado suertes. Uno se lo sacrificaba y el otro se lo mantenía vivo. Ahora veremos para qué. En Levítico 16:20 podemos leer: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas las rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío
llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. El sumo sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza del animal y confesaba los pecados del pueblo, transfiriendo simbólicamente la culpa al animal inocente. A esta cabra se la enviaba lejos al desierto para nunca más volverla a ver, lo cual es símbolo de la remoción de los pecados de la nación. Por supuesto, estos ritos no quitaban el pecado, puesto que las ceremonias tenían que repetirse año tras año, pero fueron un símbolo de lo que Cristo haría al morir de una vez por todas por los pecados del mundo. Por eso, la palabra expiar en el antiguo pacto, que es el que estamos viendo, tiene una connotación distinta de la que tiene en el nuevo pacto. La palabra expiar en el antiguo pacto significa cubrir solamente los pecados, no quitar de en medio como se hizo la sangre de Cristo. Este chivo expiatorio, y de aquí viene la expresión, es un símbolo de Cristo, ya que el Señor, luego de que todos los pecados de su pueblo fueron cargados sobre él, fue crucificado fuera de la ciudad, en el Gólgota. En Levítico 16, 23 al 24 podemos leer: Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá. Luego de completada la tarea, el sumo sacerdote se quitaba sus vestidos humildes de lino y se ponía los de gloria. Esto es símbolo de la resurrección y ascensión de Cristo, quien después de acabar su obra en la cruz regresó al Padre en su anterior gloria. En Levítico 16, 29 al 31 podemos leer: Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros. Y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Y en Levítico 16:34 podemos leer: Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. El día de la expiación era un día de reposo, conforme lo podemos ver en Levítico 16:31, en el cual los israelitas no debían realizar ningún tipo de trabajo. Esto es símbolo de que la salvación no es por obra, sino por la gracia de Dios, conforme lo escribió Pablo en Efesios 2:8 al 9. En Levítico 23, 33 al 36 podemos leer: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: A los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Y en Levítico 23, 39 al 43 podemos leer: Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haré fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios.
Durante 7 días los judíos debían vivir en cabañas o tabernáculos, recordándoles la provisión y protección de Dios cuando estuvieron en el desierto. Pero también hay una futura fiesta de los tabernáculos para Israel, que será cuando el rey haya sido recibido y la nación restaurada, en los términos de Zacarías 14, 16 al 21. Así, esta fiesta habla del futuro reino milenial que Dios ha prometido para los judíos. La fiesta de los tabernáculos seguía a la cosecha, conforme lo pudimos ver en Levítico 23:39, lo cual nos enseña que Dios reunirá toda su cosecha antes de que Cristo establezca su reino terrenal. La de los tabernáculos debía ser una fiesta de regocijo y no de tristezas. Hasta aquí las 7 fiestas solemnes de Israel detalladas en Levítico 16 y en Levítico 23. La fiesta de Hanukkah no forma parte de las 7 fiestas tradicionales de Israel que vienen de Levítico 16 y 23. Se incorporó después. Tras la muerte de Alejandro Magno, 4 de sus generales tomaron el reino: Lisímaco, Seleuco, Ptolomeo y Casandro. Uno gobernó Siria, otro Egipto, otro Arabia y otro Israel. Y de Siria, gobernada por Seleuco, quien fundó la dinastía seleucida, salió Antíoco Epifano, o Antíoco IV, que profanó el templo de Israel levantando una imagen de Zeus dentro del mismo y sacrificando un cerdo en el altar. Esta es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. En el año 167 a.C., Antíoco IV organizó una expedición contra Jerusalén, la cual saqueó. Según el libro de los Macabeos, promulgó varias ordenanzas de tipo religioso. Trató de suprimir el culto a Jehová, prohibió el judaísmo, suspendiendo toda clase de manifestación religiosa. Mandó que se comieran alimentos considerados impuros y trató de establecer el culto a los dioses griegos. Pero el sacerdote judío Matatías y sus 2 hijos llamados Macabeos consiguieron levantar a la población en su contra y lo expulsaron. Los macabeos fueron una familia numerosa judía que tomaron las armas contra los griegos, y ellos ganaron muchos adeptos. De aquí surgieron los celotes, que representaron la resistencia armada judía durante la época de la dominación romana. Barrabás era celote. El imperio griego fue enfrentado por una minoría judía, la de los macabeos. Cuando la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, ocurrió un milagro verdaderamente impresionante que dio origen a esta fiesta de Hanukkah. El segundo templo vivió uno de sus días más difíciles. La menoraj es el conocido candelabro de 7 brazos que Dios había ordenado construir a Moisés y que se encontraba en el templo. Este candelabro tenía que permanecer encendido de día y de noche, no podía apagarse jamás. Lo que hacía arder a este candelabro era aceite de oliva, pero la ciudad de Jerusalén se encontraba sitiada, es decir, rodeada por los griegos, y no había manera de conseguir más aceite, con lo cual este candelabro amenazaba con apagarse, motivo por el cual los sacerdotes judíos estaban verdaderamente desesperados. Cuenta la historia que uno de los levitas encontró en uno de los pasadizos secretos del templo una botella sin abrir que contenía precisamente y milagrosamente aceite de oliva. Este levita corrió entonces al sumo sacerdote y le mostró la botella que había encontrado con el aceite de oliva para hacer arder el candelabro de 7 brazos, o la menoraj. La porción encontrada de aceite de oliva en la botella alcanzaba solo para un día, pero milagrosamente alcanzó para hacer arder el candelabro durante 8 días. Por esto también hay un candelabro que tiene 9 brazos con 9 velas y es el candelabro de Hanukkah. Hanukkah es el nombre de una fiesta que también se la conoce como la fiesta de las luces o la fiesta de la dedicación, recordando la gesta de los macabeos. ¿Por qué tiene 9 velas este candelabro? Porque con una vela se van encendiendo las otras 8, porque el milagro duró 8 días. Al final de los 8 días Israel venció a los griegos. Un milagro de Dios, un milagro de sobrevivencia. Los judíos tuvieron que desarmar el altar donde se había sacrificado el cerdo y construir un nuevo altar. Por eso a la fiesta de Hanukkah también se la llama la fiesta de la dedicación, porque tuvieron que rededicar el altar nuevamente a Dios, sacar las piedras y colocar nuevas piedras, hacer nuevos sacrificios en el nuevo altar. En esta fiesta de Hanukkah el candelabro de 9 velas no se enciende todo de golpe, sino que se enciende una vela por noche. Recién en la 8ª noche el candelabro arde por completo. Si Israel no hubiese vencido en la gesta de los macabeos, Jesucristo no hubiese nacido porque lo que pretendían los griegos, impulsados por Satanás, claro, esta era exterminar al pueblo judío, a la nación de Israel, para que precisamente el Mesías no venga, no naciera. Tal es la relevancia histórica de la fiesta de Hanukkah. ¿Participó el Mesías en sus días en la tierra de esta fiesta?
ahora lo vamos a ver. En Juan 10, 22 al 25 podemos leer: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. El versículo que acabamos de leer dice que celebrábase, es decir, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La dedicación del templo, sin dudas, era la fiesta de Hanukkah. Era invierno, dice el versículo, esto es a mediados de diciembre. Kislev es diciembre en el calendario judío, que es cuando los judíos celebran precisamente esta fiesta. Esta fiesta es tan importante que el mismísimo Mesías en persona la vivió en sus días. Esta fiesta de Purim tampoco forma parte de las 7 fiestas solemnes de Israel que vienen de Levítico 16 y 23, y su origen lo podemos encontrar en los sucesos que se relatan en el libro de Esther. Uno de los propósitos del libro de Esther precisamente es proveer una crónica y el trasfondo histórico de la fiesta judía de Purim, conforme lo podemos ver en Esther 3, 6 al 7 y Esther 9, 26 al 28, y así mantener vivo para las generaciones venideras el recuerdo de la gran liberación del pueblo judío en Persia. Después que los persas conquistaron al imperio babilónico en 539 a.C., el centro de gobierno de los judíos exiliados se transfirió a Persia. La capital, Susa, es el lugar de la historia de Esther durante el reinado de Asuero, su nombre hebreo, ¿no? Asuero, también llamado Jerjes I, su nombre en griego, que gobernó entre 486 y 465 a.C. El libro de Esther cubre los años 483 al 473 a.C. del reinado de Asuero. Esto lo podemos ver en Esther 1.3 y 3.7. Y la mayoría de los sucesos ocurren en 473 a.C. Esther llegó a ser reina de Persia en 478 a.C., según lo podemos ver en Esther 2.16. Cronológicamente, el episodio de Esther en Persia cae entre Esdras 6 y 7, es decir, entre el primer regreso de judíos exiliados de Babilonia y Persia a Jerusalén en 538 a.C., bajo la dirección de Zorobabel, conforme lo podemos ver en Esdras capítulos 1 al 6, y el segundo regreso dirigido por Esdras en 457 a.C., conforme lo podemos ver en Esdras 7 al 10. Aunque el libro de Esther se coloca después de Nehemías en el Antiguo Testamento, sus acontecimientos en realidad ocurrieron 30 años antes del regreso de Nehemías a Jerusalén en 444 a.C. para reconstruir el muro. Mientras que los libros post-exílicos de Esdras y Nehemías tratan asuntos que involucran al remanente judío que regresó a Jerusalén, Esther registra un suceso de crucial importancia entre los judíos que permanecieron en Persia. La importancia de la reina Esther no se ve solo en que salvó a su pueblo de la destrucción, sino también en que aseguró su protección en una tierra extranjera, conforme lo podemos ver en Esther 8:17 y 10:3. Este acto providencial hizo posible el servicio de Nehemías como copero en la corte del rey de Artajerjes, hijo y sucesor de Asuero, Jerjes I, varias décadas después, así como también su elección para reconstruir el muro de Jerusalén. Si Esther y los judíos, incluido Nehemías, hubieran perecido en Persia, el remanente desamparado en Jerusalén tal vez nunca hubiera reconstruido su ciudad, y el resultado de la historia judía post-exílica de seguro hubiera sido bastante diferente al conocido. Aunque se desconoce el autor del libro de Esther, es evidente en el libro que el autor conocía personalmente las costumbres persas, el palacio de Susa y detalles acerca del rey Asuero, lo cual implica que el autor probablemente vivía en Persia durante el periodo descrito en el libro. Además, el aprecio del autor por los judíos y su conocimiento de las costumbres judías sugieren que fue judío. Es probable que el autor fuera un contemporáneo más joven que Mardoqueo y que éste le dio mucha información de primera mano del libro, el cual se puso en su forma actual después de la vida de Mardoqueo, conforme lo podemos ver en Esther 10, 1 al 3. El libro de Esther presenta un análisis de 5 personajes principales de la historia: el rey persa Asuero, su primer ministro Amán, Vasti, la reina que precedió a Esther, Esther, la hermosa joven judía que llegó a ser reina, y Mardoqueo, el justo primo de Esther, que la adoptó como hija y la cuidó en su juventud.
Esther, por supuesto, es la heroína de la historia. Amán es el villano y Mardoqueo es el héroe que, como objeto principal del desprecio de Amán, es vindicado y exaltado al fin. La figura clave de los sucesos del libro es Mardoqueo, pues influyó en la reina Esther, dándole consejos justos. La providencia de Dios está presente en todas partes del libro. Se ve primero en la selección de una virgen judía llamada Hadasa en hebreo, Esther en persa o Esther con TH en idioma griego, para reina de Persia en una hora crucial de la historia judía. La providencia de Dios es otra vez evidente cuando Mardoqueo, el primo de Esther que la había criado como su hija, conforme lo podemos ver en Esther 2.7, oyó por casualidad un complot para asesinar al rey. Lo expuso, salvó al rey y su hecho quedó registrado en las crónicas reales, conforme se nos relata en Esther 2.19 al 34. Lo cual el rey descubrió de modo providencial en el momento preciso durante el desvelo de una noche, conforme lo podemos ver en Esther 6.1 al 14. Amán, primer ministro del rey Asuero, que odiaba a Mardoqueo y a todos los judíos, concibió una trama horrible y persuadió con engaño al rey de emitir un decreto para aniquilar a todos los judíos el día 13 del mes de Adar, conforme lo podemos ver en Esther capítulo 3 versículo 13. Mardoqueo le insistió a Esther que intercediera ante el rey por los judíos. Después de un ayuno de 3 días por todos los judíos, Esther arriesgó la vida al aproximarse al trono del rey sin haber sido invitada, conforme se nos relata en Esther 4, y recibió el favor del rey, conforme podemos ver en Esther 5, 1 al 4, y le informó el complot de Amán. Posteriormente el rey hizo ahorcar a Amán en la misma horca que este último había preparado para Mardoqueo, lo cual podemos ver en Esther 7, 1 al 10. Un segundo decreto del rey le permitió a los judíos triunfar sobre sus enemigos, conforme se nos relata en Esther 8.1 al capítulo 9, versículo 16. Esto llegó a ser una ocasión de gran celebración y el comienzo de la fiesta anual de Purim, conforme podemos ver en Esther 9, 17 al 32. El libro concluye con una nota acerca de la fama de Mardoqueo, conforme lo vemos en Esther 10, 1 al 3. El día 14 del 12º mes, los judíos descansaron y se regocijaron por la liberación de Dios. Mardoqueo se sintió impulsado a declarar festivos los días 14 y 15 del mes de Adar, el mes 12, para que los judíos conmemoraran la gran liberación, y es así que hasta nuestros días los judíos celebran la fiesta de Purim. El significado de Purim se explica en Esther 9:26, donde podemos leer: por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. El plural de Pur, que en hebreo significa suerte, es Purim, que significaría suertes. El sistema económico de Israel se basaba en 3 principios fundamentales. Primeramente, Dios poseía la tierra y tenía el derecho de controlarla. Esto lo podemos ver en Levítico 25, 23, donde podemos leer: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. En segundo lugar, Dios poseía al pueblo, porque lo había redimido de la esclavitud de Egipto. En Levítico 25:38 podemos leer: yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. En Levítico 25:42 podemos también leer: porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Y en Levítico 25:55 podemos leer: porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Y en tercer lugar, los judíos eran una familia. Esto lo podemos ver en la expresión tu hermano, y debían preocuparse los unos por los otros. En Levítico 25:25 podemos leer: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. En Levítico 25:35 al 36 podemos leer: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo.
En Levítico 25:39 también podemos leer: y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Josué y el ejército judío conquistaron la tierra de Canaán, pero fue Dios el que designó la heredad. Esto lo podemos ver en Josué capítulos 13 al 21. El pueblo poseía la tierra y disfrutaba de sus productos, pero Dios la poseía en propiedad y determinaba cómo se usaría. En Levítico 25:1 al 7 podemos leer: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a la bestia que hubiere en tu tierra, será todo el fruto de ella para comer. El calendario judío del Antiguo Testamento funcionaba en una serie de 7. El séptimo día de la semana era el sábado. 7 semanas después de la Pascua venía Pentecostés, y el séptimo mes del año se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Cada séptimo año era el año sabático, y después de 7 años sabáticos venía el año del jubileo. El año sabático era la manera de Dios de permitir que la tierra descansara y restaurara su productividad. Al pueblo no se le permitía tener una cosecha formal ese año, pero cualquiera podía comer del producto de los campos y huertos. Dios prometió proveer abundantes cosechas durante el 6º año, de modo que observar el año sabático era en realidad una prueba de fe para el pueblo. Era también una expresión del amor de Dios por los pobres de la tierra, conforme lo podemos ver en Éxodo 23:11. Todas las deudas debían remitirse al final del séptimo año. Esto lo podemos ver en Deuteronomio 15:1 al 2, donde podemos leer: cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Los siervos, es decir, los esclavos judíos, se suponía que debían servir solo 6 años. Esto lo podemos ver en Éxodo 21:2. Si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. El año sabático era un tiempo de descanso y renovación para la tierra, el pueblo y los animales que la trabajaban. Era también la oportunidad para un nuevo comienzo para los que habían experimentado dificultades financieras. Por desobedecer, entre otras, esta ley, es decir, la del año sabático, sobrevino a Israel los 70 años de desolación, el exilio en Babilonia, profetizado por Jeremías. En 2 Crónicas 36:21 podemos leer: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. El pasaje anterior da a entender dos cosas. La primera es que una de las razones del exilio, que duró 70 años en Babilonia, fue el descanso que los judíos no habían dado a la tierra por su avaricia. Y la segunda es que la palabra de Dios siempre se cumple. Jeremías profetizó contra el reino del sur, conformado por las tribus de Judá y Benjamín, con capital en Jerusalén, donde estaba el templo. El reino del norte, conformado por las otras 10 tribus con capital en Samaria, ya había caído también por su desobediencia y rebelión en 722 a.C. bajo el dominio asirio. Es así que Jeremías profetiza el exilio de 70 años. En Jeremías 25:8 al 11 podemos leer:
Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor. Y los destruiré, y los pondré por escarnio y por bula, y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. En cumplimiento de esta profecía de Jeremías, el imperio babilónico comandado por Nabucodonosor invade en 586 a.C. el reino del sur, destruyendo la ciudad de Jerusalén y el templo. Los profetas a menudo condenaron a los líderes judíos y ricos por tratar despiadadamente a los pobres. Si se hubiera observado la ley del año sabático, se hubiera impedido que los pobres perdieran sus tierras y que los ricos acumularan grandes propiedades, y probablemente, porque hubo algunas otras razones, entre ellas la idolatría, la profecía de Jeremías de los 70 años de desolación, es decir, del exilio en Babilonia, no hubiese ni siquiera existido. Durante la fiesta de los tabernáculos, en cada año sabático, los sacerdotes debían leer y explicar al pueblo el libro de Deuteronomio, donde Moisés repasó toda la ley antes de morir. En Deuteronomio 31, 9 al 11 podemos leer: y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Era algo así como una conferencia bíblica que duraba una semana, durante la cual se le recordaba al pueblo lo que Dios había hecho por ellos y de lo que a su vez se le esperaba de ellos. El pueblo de Dios necesitaba que alguien les enseñara su palabra, porque cada nueva generación necesitaba entenderla y las viejas generaciones necesitaban recordarla. En Levítico 25:8 al 17 podemos leer: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 será de jubileo, no sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo, o comprareis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano. Conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. Cuanto mayor fuera el número de los años, aumentarás el precio. Y cuanto menor fuera el número, disminuirás el precio, porque según el número de las cosechas te venderá él. Y no engañe ninguno a su prójimo, sino temed a vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y en Levítico 25, 23 al 24 podemos leer: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, por tanto en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra.
La palabra jubileo procede de la palabra Yobel, que significa cuerno de carnero. Este año especial se anunciaba con el toque de trompetas en el día de la expiación o Yom Kippur. De esta manera el año comenzaba con ayuno y arrepentimiento conforme la nación confesaba sus pecados al Señor, conforme a la fiesta del Yom Kippur detallada en Levítico 16. Durante el año del jubileo el pueblo reclamaba la tierra que se había vendido de modo que no saliera del control de la familia o tribu, y los judíos que compraran propiedad calcularían el precio hasta el próximo año del jubileo, cuando la tierra volvería a su dueño original. Cuánto alimento produciría en ese tiempo era una consideración principal. Como en el año sabático la tierra debía descansar durante el año del jubileo, el pueblo tenía que confiar en que Dios les proveería lo que necesitaban para el año sabático, el año 49, el año del jubileo, el año 50 y el año 51, cuando volverían a sembrar. No habría nueva cosecha sino hasta el año siguiente. El pueblo no poseía la tierra, por lo que no podían venderla para siempre, conforme lo vimos en Levítico 25-23. Dios les dio la tierra, conforme lo podemos ver en Génesis 12:1-3, 15:7 y 17:8, y Deuteronomio 5:16, y les permitió usarla, pero siempre la controlaría. El pueblo debía andar en el temor del Señor y no usar su riqueza para oprimirse mutuamente. Los esclavos se liberaban durante este año especial del jubileo, y así las familias se reunían de nuevo. El año del jubileo señala la edad del reino cuando Cristo Jesús reinará en gloria y cumplirá las promesas hechas al pueblo judío. En un sentido espiritual, el año del jubileo es un símbolo de nuestra vida cristiana. En Lucas 4:16-19, el Señor cita a Isaías 61:1-2, donde podemos ver, ¿no? En Lucas 4:16-19. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Al leer del Antiguo Testamento, en la sinagoga aquel sábado en Nazaret, Jesucristo se detuvo en el año agradable del Señor, en Lucas 4:19, que se refiere al año del jubileo. El Señor no leyó el día de la venganza de nuestro Dios, que podemos ver en Isaías 61:2, porque ese día de juicio no vendrá sino hasta que Dios haya concluido su programa presente de tomar de ellos pueblo para su nombre, conforme lo vemos en Hechos 15:14. Bueno, llegamos al final de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que termine resultando de bendición para todos aquellos que terminen viéndolo. Nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga. Amén.